Muy bien, chicos. Entonces vamos a continuar aquí con este problemita. Yo les decía, lo complicado no es hacer la gráfica. Lo complicado hasta cierto punto no es ni siquiera reemplazar, porque reemplazar es colocar lo que me están pidiendo, ¿no? 1/AB y AB vale 2. 1/AD y AD vale 2 más 3, 5, 5 más X. Y está. 2/AC y AC vale 2 más X. Eso no es complicado. Lo complicado por allí que empieza en la parte de operar fracciones, ¿no? Algebraicas. Y yo traté de hacerlo más sencillo en este caso con lo que ustedes conocen como carita feliz, ¿no? 5 más X por 1, 5 más X, más 2 por 1, 2, sobre 2 por 5 más X. Y esto lo dejé igual. Luego aquí he reducido los números, ¿no? 5 más 2 viene a ser 7 más X, o X más 7, ¿no? Que es lo que coloqué aquí. Y lo multipliqué. Aquí lo que hice fue multiplicar, ¿no? En aspa. Ay, perdón. Multipliqué en aspa, pues, esta cantidad. Ahí está. Multipliqué esto con esto y luego esto con esto. Al multiplicar en aspa, yo tendría X más 7 multiplicado por X más 2. Y debe de ser igual aquí a 2 por 2, que es 4, por 5 más X. Luego aquí apliqué esta forma de multiplicar que el año pasado le llamamos Steven, que era colocar la letra que se repite al cuadrado y luego solamente ver entre los números la suma y el producto. 7 más 2, 9, pongo la X, 7 por 2, 14. Y aquí, bueno, aquí sí es distributiva, ¿no? Totalmente, ¿no? 4 por 5 y 4 por X. 4 por X es 4X, 4 por 5, 20. Y estos dos, ambos, los paso al otro miembro para que aquí quede 0, ¿no? Al pasar al otro miembro pasan con signo cambiado. Y 9X menos 4X me quedó 5X. 14 menos 20 me quedó menos 6. Y aquí para hacer el aspa simple, el X cuadrado lo descompuse como X por X. Y este menos 6 lo tuve que descomponer como más 6 por menos 1, ya que más por menos es menos y más 6 menos 1 es más 5. Una vez que yo descompuse de esta forma, igualé cada uno de ellos a 0, ¿no? X más 6 igual a 0, despejé X y X salía menos 6. Y ese no podía ser, ¿por qué? Porque el segmento no puede ser negativo. Luego dije, en el otro caso, X menos 1 igual a 0. El menos 1 pasa al otro lado y X vale 1. Y este sí puede ser. ¿Correcto? Bien. Vamos a hacer unos cuantos más para poder hacer la clase de hoy, que es ángulos, ¿no? La clase en realidad de hoy es ángulos, pero vean ustedes cómo se dificulta todo esto para poder a veces entender que sí hay problemas que pueden ser un poquito más complejos. En la figura mostrada, el segmento AB mide 4, ya le pongo su valor, y el segmento AC mide 14. Todo esto de aquí hasta aquí debe ser igual a 14. Entonces colocamos su valor, que es 14. Ahí está. Todo esto de aquí mide 14. Entonces tú por criterio me podrías decir cuánto mide BC. Si todo mide 14 y un pedacito mide 4, ¿cuánto mide esto de aquí, chicos? 10. 10. 10. Muy bien, muchachos. 10. Ahí está. Y luego dice, ¿cuánta es la distancia desde A al punto medio de BC? Ah, profesor, qué fácil. ¿Por qué? Si usted coloca BC y pone punto medio y le podemos llamar M, si es punto medio, estos dos, ¿cómo terminan siendo? Iguales, Igual. ¿cierto o no? Entonces, si son iguales, este pedacito medirá 5 y este otro pedacito también medirá 5, ¿cierto o no? Sí. A ver, entonces aquí vamos a colocar estos de aquí. 5 por aquí
y 5 por aquí. ¿De acuerdo? La pregunta, ¿cuál es? ¿Cuánta es la distancia desde A al punto medio de BC que es M? ¿Cuánto saldría, chicos? Ustedes me dicen. Yo creo que pueden ver. No es verdad que te están diciendo desde A hasta el punto medio de BC. Esto te están pidiendo. Dime, ¿cuánto mide eso? 9. 9, perfecto. Claro, mira, 5 más 4, 9. ¿Correcto? Bien, un momentito voy a dejar de compartir. Sí, profesora, me pregunto por ahí si es que voy a con cuadernos. Chicos, de manera general, ¿no? Yo les comento algo, ¿ya? Mi experiencia como estudiante también, porque alguna vez fui estudiante, ¿no? Eh, Cuando iba a veces a la universidad, hubo una época en la que me molestaba llevar cuaderno y llevaba hojas, ¿no? Entonces, o compraba hojitas por allí, hojas Bond, compraba en esa época, imagínense, ¿no? Por 10 céntimos creo que me daban 3 hojas, 4 hojas, no lo sé. Ahora cada hojita 10 céntimos. Pero resulta que a veces las hojitas se caen o a veces no nos ordenamos como deberíamos. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿dónde está la hoja esta? ¿Dónde está? Pero si yo lo puse aquí, no, creo que lo puse en el otro folder. No, creo que está. Si ustedes no se ordenan, es bien complicado llevar hojitas, ¿no? Entonces, yo preferiría, chicos, como un consejo, ¿no? Ustedes lleven cuadernos por la edad que tienen, porque el cuaderno ya tiene los cuadraditos hechos y porque te va a permitir, en todo caso, pues, ordenar tus clases. Es lo que yo te sugiero. Yo te sugiero por la experiencia que yo ya pasé. Ya la segunda vez que yo decidí hacer esto de llevar hojas, tuve que ser mucho más ordenado. Primero, numerar cada hoja. Segundo, saber que en el instante yo tenía que ya ir colocando en el orden respectivo. Cosa que no se da con cuadernos, porque usted ya tiene un cuaderno y allí se va colocando todo. ¿De acuerdo? Entonces, como sugerencia, muchachos, yo honestamente prefiero que usted me tenga un cuaderno. La matemática obedece a algo que a veces no lo entendemos hasta que nos pasa, ¿no? Si usted no es ordenado en matemática, olvídese. Es mentira eso de que no, él se entiende en su desorden. No, nadie se entiende en un desorden. Nos entendemos en un orden. Y cuando usted tiene un cuaderno bonito, pues dan ganas de estudiar. Cuando tenemos un cuaderno desordenado, ay, qué pesa, no nos entendemos muy bien. Así es que, por favor, cuaderno, hagan sus tareas, hagan sus ejercicios. Que el cuaderno no sea pues algo pesado, sino que sea sinónimo de tu esfuerzo y que te pueda servir con el tiempo, ¿no? A veces yo he tenido la oportunidad de tener chicos que dicen, profe, mi cuaderno del año pasado mi mamá lo vendió, para año nuevo todo lo vendió. Traten de no vender sus cuadernos porque a veces hay apuntes que tienen ustedes, ¿no? Ahora, si el cuaderno no está bien claro, pues ni modo, ¿no? Pero hay cuadernos muy bonitos, ¿ya? Ordénense, sean ordenados y todo ello. ¿De acuerdo, chicos? Bien, vamos a continuar entonces aquí. Este problema estuvo fácil, ¿verdad? Este problema estuvo muy fácil. Solo era cuestión de saber ordenarse y todo esto, ¿ya? Bien, veamos aquí. Sobre una recta se toman los puntos consecutivos A, B, C, D, E y F. Y profesor, ¿y dónde están los puntos consecutivos? No están, ¿cierto? Hay que hacerlos. Y aquí hay una condición, ¿no? Y aquí hay otra condición. Ahora, en aritmética, cuando se tiene una proporción, ¿no es verdad que es preferible todo igualarlo a una constante K?
¿Cierto o no? De tal manera que BE, ¿cuánto sería? 5K. AF, ¿cuánto sería? 9 veces K. Vuelvo a repetir, BE, 5K, AF, 9K. ¿Correcto? Entonces, es lo que vamos a hacer ya. Sobre una recta se toman los puntos consecutivos A, B, C, D, E y F. Voy a dibujar los puntos. No me dice que hay punto medio, no me dice nada, pero sí me dan proporciones, ¿ya? A ver si yo creo que lo podría dibujar aquí, ¿ya? Por favor, sigue todo lo que estoy haciendo para que cuando tú tengas que desarrollar este tipo de problemas, tengas también esa habilidad, esa destreza de saber lo que estás haciendo, ¿ah? ¿Ya? Ahí está. ¿Cuáles son los puntos consecutivos? Dice A, B, C, D, E y F. Entonces voy a colocar yo los puntos ya. A, por aquí, B, ya, C, por aquí, D, E, y el último puntito, pues que sea E. Ya está. Los tamaños no importan por el momento porque usted no tiene valores numéricos. Tiene proporciones, sí, pero bueno, eso es un tanto que podemos cambiar. Ya, y veamos aquí. BE es 5K. No sé si se entiende cuando digo que BE es 5K y AF es 9K. ¿Sí se entiende, chicos? ¿Sí? Cuando se tiene una proporción, se prefiere igualar una constante K para no tener muchas incógnitas. Todo queda en función de K. BE, ¿dónde está BE? Esto es BE, mira. Esto de aquí es BE. BE, uy, perdón. BE hasta aquí. Y todo esto me dice que mide 5 veces K. Lo que me da como dato el problema, BE 5K. AF, AF es todo. Y AF, todo, me dice que todo mide ¿cuánto? 9 veces K. Muy bien. AF, más o menos por aquí. Todo esto mide 9 veces K. 9 veces el valor de K. Ya está. Y bueno, pues es todo lo que me da el problema, ¿eh? Es todo lo que me da el problema. Entonces, lo que yo voy a hacer es colocar letras, ¿ya? Letras en minúscula. Que AB sea A minúscula. BC, B minúscula. CD, C minúscula. D minúscula y E minúscula. ¿Correcto? Calcular BE. ¿Cuál es BE? BE. BE sería B más C más D. Ah, pero B más C más D es 5K, ¿verdad? B, me piden calcular B, que es 5K. Bueno, vamos a ver aquí, ¿ya? Vamos a reemplazar ahora, jovencitos, aquí. Aquí vamos a reemplazar AC. ¿Qué es AC, jóvenes? AC, ¿no es verdad que sería A más B? Por favor, síganme y díganme si están entendiéndome. AC, ¿qué es AC? A más B. ¿Se entiende o no se entiende, chicos? Por favor, díganme. Sí, profesor. Muy bien, gracias, mamita. A más B, más BD. Ustedes solitos, a ver, de la figura, ¿qué es BD? B más C. Muy bien, B más C, perfecto. B, ¿no? B más. Díganme que es CE, CE, CE. C más D. Muy bien, C más D. Más. Oiga, tiene voz de profesor. ¿Quién me habló? Ah? Yo, profesor. Jérico, tiene voz de profesor. Ya cambió tu voz. ¿Qué profesor me está hablando? DF, muy bien, Jérico. DF, ¿qué es DF? D más C. D más C. Correcto, ahí está el profesor Jérico. D más E. Y este es igual pues a 42. ¿Ok? Ese es igual a 42. Ahora, ¿habrá algunas cositas que nosotros podamos reducir? Probablemente sí. Hay que entender que B más C más D es 5K y que A más B más C más D más C es 9 veces K, ¿no? Entonces vamos a ver ya.
Voy a tratar en lo posible de juntar B, C, D o A, B, C, D, E. ¿De acuerdo? A ver. Primero voy a juntar A, B, C, D, E para colocarle 9K, ¿ya? A, B, C, D y E. Ya lo viste, ¿verdad? A más B más C más D más C. ¿Cuánto vale eso? 9 veces K. Entonces, A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. ¿Todo eso vale cuánto? 9 veces K. Y es lo que voy a reemplazar. Ya no voy a escribir esto que taché de celeste. ¿Ah? Eso vale 9 veces K. Ya está. Más. Ahora, fíjate lo que quedó de verde. ¿Qué es lo de verde? B, B, C y D. ¿Y qué es B, C, D? ¿Alguien me puede decir qué es B, C, D? 5K. 5K, lo máximo. Dime, ¿y todo esto no es verdad que es igual a 42? Y ya lo tenemos, pues chicos, ya el problema ya está resuelto. Miren, 9K más 5K, ¿cuánto es eso? 14K, ¿verdad? 14 veces K es igual a 42. Es igual a 42. Chicos, ese valor de 14, paso a dividir. K valdría ¿cuánto? 3, ¿verdad? K vale 3, pero profesor, no me piden K. No, te están pidiendo ¿qué cosa? Calcular BE, ¿no? Vamos a ver aquí la pregunta, miren, ¿dónde está? Aquí está, calcular BE. ¿Y qué cosa era BE? BE es 5 veces K, ¿no es cierto? Entonces decimos aquí, vamos a colocar aquí BE, que es 5K, que le Y hemos ese puesto total. aquí, ¿no? Claro, muy bien. BE, que es igual a 5 veces K, sería igual a ¿cuánto? Como K vale 3, sería igual a ¿cuánto? A 15. Ahí está. Observen, el problema es sencillo, pero si nosotros no hubiéramos colocado a lo mejor estas letritas chiquititas y este valor de K y hubiésemos reemplazado en función a K, wow, se hacía complicado, ¿no? Entonces, vean allí esta solución. Si hay preguntas sobre esto, me dicen, por favor, chicos. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Claro. Sí, profesor. Muy bien, chicos. Ahora, antes que me gane el tiempo, porque el tiempo es tan rápido, se va, no es tan, a veces nos quedamos. Vamos a explicar un poquito acerca de lo que son los ángulos, ¿ya? Miren, hay 9, 10 problemas. Hemos resuelto solamente 4. Sería bueno uno más, ¿ya? 5 para hacer la mitad. Ya está. Vamos aquí. Sobre una recta se tienen los puntos consecutivos A, B y C. Solo 3 puntitos. Cuando el problema te da así, lo igualas a una constante. Cuando el problema te dé así, también te está diciendo lo mismo. Te está diciendo lo mismo. Solo que tienes que saber expresar. ¿Ya? Tienes que saber expresarlo. En este caso, ¿cómo lo vas a expresar? Escúchame. Vas a hacer lo siguiente. El AB lo vas a dejar solito. AB, aquí lo voy a dejar, ¿ya? Aquí lo voy a escribir, ¿no? AB, ahí está solito. Y este BC que está multiplicando, pásalo a dividir. Ya está, ya lo pasaste a dividir. Mira que es lo mismo, ¿ves? Ahora, pones igual. Como BC lo pasaste a dividir, aquí quedó 8. Y acá, como este 7 estaba multiplicando, lo tienes que pasar a dividir. Y recién aquí ya lo igualas a una constante K. Y estarías en un problema no igual, pero similar al anterior, ¿no? Pero similar al anterior. Entonces, ahora sí, como solo son 3 puntitos, ubicaré 3 puntitos, ¿no? Coloco una recta, ahí está, y colocaré los puntos A, B y C, por ejemplo, ¿no? No me dice punto medio ni nada por el estilo. Entonces, colocaré los puntos A, el punto B y el punto C.
Y me dice que AC mide 60, todo mide 60. Ese es un buen dato para poder pues desarrollar mi problema, ¿no? Todo me dice que mide 60. Hasta aquí 60. Ya está. Calcular BC. Pero para ello tendríamos nosotros que ayudarnos de esto. AB, ¿cuánto vale de aquí? AB valdría ¿cuánto, Ocho. chicos? ¿Cuánto vale AB? 8 ¿qué? 8K. 8 veces K. Muy bien, 8K. Y también de esta igualdad, BC, ¿cuánto vale? 7K. 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 Chicos, y ya estamos en problema similar a lo que habíamos hecho de los facilitos, ¿no? La suma de partes me debe dar el total. ¿Cuánto es 8K más 7K? 15K. 15 veces K, y eso lo igualaré ¿a cuánto? A 60, ¿cierto o no? Claro que sí. ¿Cuánto vale K? Paso a dividir, y K vale ¿cuánto? 4. K vale 4, excelente. ¿Qué piden calcular, chicos? ¿Qué piden calcular? BC. ¿Y qué es BC? 7K, ¿no es cierto? Ah, entonces decimos aquí, por lo tanto, 7K por 4. correcto. 7 por 4. BC es igual a 7K, ¿no? ¿Y cuánto es 7K? 20. Claro, porque K vale 4, ¿no? Simplemente, ¿sí? Bien, chicos, entonces vámonos ahora sí a la clase que les decía que era del día de hoy respecto a ángulos, ¿ya? Este es el capítulo de ángulos. Vamos a colocar aquí el título, ángulos, ¿ya? Por favor, aunque usted no lo crea, y diga, pues, no creo que eso suceda en jóvenes que ya terminaron el colegio, sucede mucho, sucede mucho lo siguiente, escúchenme. No me confunda nunca ángulos con longitud. Entonces, a veces, miren, se enseña inclusive a veces a nivel de academia, tú dibujas un triángulo y le dices, el ángulo A mide 30 grados. ¿Y qué hacen? Ponen 30 por acá. Si es un ángulo, es el espacio, no es la longitud. Esto debería ser 30 grados. Y es más, la unidad te lo dice, ¿no? Entonces, vamos a entender ahora lo que es un ángulo. De manera general, un ángulo en geometría yo lo podría designar como el giro antihorario de un rayo. Lo mismo que en trigonometría, pero en trigonometría puede ser giro antihorario o giro horario. Ahora bien, para el caso de ángulos también se puede dar como definición que un ángulo se forma al momento de cortarse dos rectas, ¿no? O dice, cuando dos rayos se juntan, también puedes juntar dos rayos. Otra definición es cuando dos rectas se cortan, ¿sí? Forman un ángulo. Es decir, en geometría hay más de una definición que nosotros podríamos tener. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Cuando dos rayos se juntan de manera que estos no formen una recta, no forman, solo se juntan. Dice, entonces se ha formado la figura geométrica conocida como ángulo. ¿Y cuál es la notación de un ángulo? Con esto de aquí, ¿no? Esto de aquí ya me dice que estoy haciendo la notación de un ángulo. Ángulo A o B. Se lee ángulo A o B donde O es la parte o es el vértice del ángulo, ¿no? O es el vértice del ángulo, él va a estar en el centro en la notación. Los rayos son o A o B, ¿de acuerdo? Que vienen a ser los lados del ángulo. A ver. Los ángulos se pueden comparar entre sí, pero esta comparación es realizada respecto de la separación de sus lados, abertura del ángulo. Entonces, de acuerdo a esa abertura del ángulo, pues nosotros vamos a tener también diversos tipos de valores, ¿no? Ángulos agudos, obtusos, llanos, ángulos rectos, etcétera, ¿no? Dependiendo del tipo de ángulo que se tenga, ¿no? Esa separación se mide teniendo en cuenta que mientras se separan los lados del ángulo, cualquier punto ubicado en uno de ellos describe un arco. Como el mostrado, lo que sugiere la forma de construir la regla. Eso, medir un ángulo con transportador. Muchachos, la medida de ángulos con transportador
Es algo que se debe de hacer. Miren, yo les podría indicar aquí como punto 1. Ya voy a buscar aquí transportador, imágenes, películas, ficheros, aplicaciones, formas. Creo que está en formas. Vamos a ver si está en formas, aplicaciones. Vamos. Interactivos. No. Solo un minuto ya. Aquí está, en aplicaciones. Vamos a buscar aquí un transportador. Vamos, aquí está el transportador. Enorme el transportador. Tengo que disminuirlo de tamaño. Más grande que... Ya está. Voy a disminuir el tamaño de este transportador. Muy bien, ahí está. Todos ustedes alguna vez han tenido la oportunidad, pues, de usar un transportador. ¿De acuerdo? Miren aquí esto. Esto no tiene tu transportador, claro, porque aquí yo te voy a indicar cómo se va a utilizar el transportador. Pero tú tienes tu vista donde vas a visualizar. Voy a ponerlo en hoja blanca, ¿ya? Para que lo puedas visualizar mejor. ¿Ya? Ahí está. Entonces observen ustedes un momentito nada más en hoja blanca. Y ahí está. Usted tiene dos medidas, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué tiene esas dos medidas? Porque usted, de acuerdo a este punto de origen, se ha dado cuenta que todo transportador tiene aquí como una especie de semicircunferencia, ¿sí? De semicircunferencia aquí, que indica el centro, ¿no? Entonces usted tendrá que medir si mide hacia arriba o si mide hacia abajo, dependiendo cómo tenga usted ubicado el transportador, ¿de acuerdo? Dependiendo de cómo tenga ubicado usted el transportador. Vamos a reducirlo de tamaño. Voy a ampliar aquí esto también. Y por ejemplo, ¿cómo medir este ángulo? ¿Cómo medir este ángulo? Entonces, vamos a colocar aquí el transportador y voy a medir este ángulo. A ver, creo que no reduce más. A ver, este transportador no está reduciendo más. No importa. Lo que voy a hacer es girarlo un poquito al transportador. Y la idea es que el centro, este centro de aquí, quede en el vértice. ¿De acuerdo? Quede en el vértice. Por ejemplo, aquí yo lo voy a hacer girar. Pero además de que el centro quede en el vértice, ya quedó, esta línea que tiene el transportador debe coincidir o bien con esta o bien con esta. En este caso yo voy a hacer que coincida con esta porque es la más cercana, ¿no? Entonces, si usted ve allí, nunca coincidiría. Entonces, tengo que mover mi transportador un poquito más, pues, ¿no? Tengo que mover un ratito, un poquito más a mi transportador. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, allí. Ya se ubicó, pero a la vez, esta tiene que estar en la misma línea de esta. Entonces, vuelvo a mover. Ajá, allí. Se hace complicado, ¿no? Miren, porque tiene que estar a la vez aquí y tiene que estar a la vez coincidiendo con esto, ¿no? Entonces, giramos un poquito aquí para poder determinar el valor de este ángulo. Bueno, no se puede determinar muy bien aquí, porque si giro un poquito, gira también aquí. A ver. Profe, se partió la regla. Se partió la regla, sí. Es un problema esto de aquí. Ahora, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ya, entonces, por ejemplo, por ahí no pude medirlo muy bien. Entonces, lo que puedo seguir es seguir girando la reglita, ¿no? Y a lo mejor buscar desde esta otra posición. Qué difícil se hace con esto, ¿no? Con la... De manera así virtual, hacer este cambio, este giro. A ver, un momentito. Aquí es. A ver. Y miren ustedes que aquí me estaría quedando esto, ¿no? Pero claro, si yo tuviese
la regla que la podría tocar sería mucho más fácil. Entonces, a ver. Bueno, yo tendría que tener esto aproximadamente allí en el centro y que esto coincida con esto. Pero como no puedo, por lo menos ya lo tengo allí, entonces usted lo que va a hacer ahora es, ya ubico en el centro. Usted dice, aquí está mi ángulo, esta línea ya coincidió con esta de aquí, esto está en el centro, y mire cómo va a medir el ángulo. ¿Ah? Dependiendo dónde usted quiera tener el ángulo, cómo quiera medir, positivo, entonces mire, si usted mira de aquí a acá, no creo que vaya a mirar hacia arriba. ¿Por qué no va a mirar hacia arriba? Porque usted está empezando de acá, este es su punto de origen. Si la flecha hubiese estado hacia acá, allí miraba hacia arriba, porque está yendo en este sentido. Entonces usted va a trazar desde este centro O, desde este centro O, va a trazar aquí justamente esto que corte aquí, ¿no? Que corte y usted dice cuánto es la medida de este ángulo. Entonces usted cuenta, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 77 aproximadamente. Ese sería el valor del ángulo alfa. Entonces, esas cositas de saber manejar el transportador es necesario tenerlo, ¿no? Pero bueno, eso a veces por tiempo no se logra realizar. Así es que veamos aquí, chicos, algunas características, ya. Bien, bisectriz de un ángulo. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? Es aquel rayo que divide en dos a un ángulo, es decir, lo parte en partes iguales, lo divide en partes iguales, ¿de acuerdo? OP viene a ser la bisectriz, es un rayo que divide, biseca, se le llama también biseca el ángulo en partes iguales. Los ángulos se pueden clasificar como agudos cuando su medida es menor a 90 pero mayor a 0. Recto cuando su medida es exactamente 90 grados. Se dice que es un ángulo obtuso, ahí está, cuando el ángulo es mayor a 90 grados pero menor a 180 grados. Ahora, según las posiciones, se le llama ángulos adyacentes cuando está uno a continuación del otro, ¿no? Por ejemplo, el ángulo BOC es adyacente con el ángulo AOB, de acuerdo a su posición, dice, ¿no? Son aquellos que tienen un lado común y están situados a distintos lados de dicho lado común. Por ejemplo, ¿no? Adyacente. Y los consecutivos también terminarían siendo casi como adyacentes, pero hay más, digamos, hay más de un adyacente, ¿no? Son 3 o más ángulos si cada uno de ellos es adyacente con el anterior. Opuestos por el vértice, estos ángulos terminan siendo iguales, ¿no? Este ángulo igual a este ángulo igual a este ángulo, ¿no? Un ángulo se denomina opuesto por el vértice si sus lados son justamente rayos que se cortan, ¿no? Ahora, tipos de ángulos, alternos internos, cuando tenemos la Z, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la Z? Correspondientes, la forma de escalerita. Los conjugados pueden ser internos o pueden ser externos, ambos deben dar por suma 180 grados, ¿correcto? 180 grados. Ambos dan por suma 180 grados. ¿Ya? Bien, entonces allí tendríamos nosotros y algunas propiedades. La de serruchito que me dice que la suma de los ángulos de la izquierda son iguales a los de la derecha. A más B más C es igual a tita más beta más alfa. Ahí está. ¿Correcto? ¿Sí? Luego, esto es de manera particular para 2, X es igual a alfa más beta. Y esto es una propiedad también que probablemente el año pasado no la vieron, pero cuando usted tiene ángulos que son consecutivos, que van a dar entre dos rectas paralelas, sí, la suma de todos estos debe ser igual siempre a 180 grados. ¿Correcto? Siempre debe de ser igual a 180 grados.
Bien, aquí solamente he realizado la parte teórica, ya en la siguiente clase nosotros estaríamos abordando pues lo que corresponde a los problemas respecto a los ángulos, ¿ya? La tareita de ustedes sí ya está, así es que vámonos ahora en este corto tiempo que tenemos algunas preguntitas. Renato Luciano. ¿Alguna pregunta acerca del curso? No se retiren, por favor, antes de tiempo. Renato, ¿alguna duda? No, profesor, está bien. Todo bien. Noelita, No, profesor. Jair, ¿qué te parecieron los problemas de segmentos? ¿Estaban buenos? ¿Te gustaron? Jesús, Brian, Les. Está bien. sí, Jair, siempre cuelgo con el PDF, Jair, no te preocupes. Siempre cuelgo con el PDF. Ujú. Bien, Wilder, Estrella, Luciana.